Shalom, bendiciones amada comunidad. Te doy la más cordial bienvenida a este canal, un espacio dedicado exclusivamente para exaltar al Dios vivo, a nuestro Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo que nos guía. Hoy seguimos avanzando en este recorrido por la Biblia, capítulo por capítulo, con enseñanzas que no solo informan, sino que transforman. Quédate hasta el final, porque hoy veremos traición, sueños proféticos, pecado, redención y un poderoso llamado del Maestro a sus discípulos. Nos sumergiremos en Génesis capítulos 36, 37 y 38 y Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 20. ¿Estás listo para recibir palabra viva y reveladora? ¡Vamos allá! Génesis capítulo 36. Reina Valera 1960. Los descendientes de Esaú. 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Hebeo, y a Basmat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. 4. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basmat dio a luz a Reuel. 5. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fuera a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. 9. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. 10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. 11. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. 13. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basmat, mujer de Esaú. 14. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo y Cenaz. 16. Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. 17. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basmat, mujer de Esaú. 18. Y estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Aná. 19. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. 20. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. 22. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. 23. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. 24. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto,
cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. 25. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. 26. Estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. 27. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Saaván y Acán. 28. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. 29. Y estos fueron los jefes de los horeos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. 30. Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los horeos por sus mandos en la tierra de Seir. 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. 32. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinabam. 33. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Gosra. 34. Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. 35. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. 36. Murió Hadad, y reinó en su lugar Samla, de Masreca. 37. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. 38. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Acbor. 39. Murió Baalanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Matabel, hija de Matret, hija de Mesaab. 24. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estas fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Resumen. Génesis capítulo 36. Este capítulo presenta la genealogía de Esaú, quien es Edom. Se detallan las descendencias de sus esposas, los reyes y caudillos que salieron de él. Edom se estableció en la región montañosa de Seir. La lista muestra que Edom tuvo reyes antes de que reinara cualquier rey en Israel. Enseñanza. Génesis capítulo 36. Aunque puede parecer solo una lista de nombres, este capítulo revela algo crucial. Dios cumple sus promesas también con Esaú, aunque no fue el heredero del pacto. La palabra hebrea Edom significa rojo, conectando con el guiso por el cual vendió su primogenitura. El número de caudillos y generaciones revela el crecimiento de una nación. Sin embargo, a pesar de la riqueza de Edom, no heredaron la promesa espiritual. Esta genealogía nos recuerda que la bendición de Dios no se mide solo en lo material, sino en lo eterno. Génesis capítulo 37. Reina Valera 1960. José es vendido por sus hermanos. 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. 3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. 6. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. 8. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. 9. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. 15. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? 16. José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. 17. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. 19. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. 20. Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. 22. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. 23. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. 24. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? 27. Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. 29. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos. 30. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece, ¿y yo? ¿A dónde iré? 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José,
y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre y dijeron: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». 33. Y él la reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Resumen, Génesis capítulo 37. José, con solo 17 años, es el favorito de Jacob. Sus hermanos lo odian, aún más cuando les cuenta sus sueños donde ellos se inclinan ante él. Un día, Jacob lo envía a buscar a sus hermanos. Al verlo venir, planean matarlo. Rubén sugiere echarlo en una cisterna. Finalmente lo venden a unos ismaelitas por 20 piezas de plata. Le llevan a Jacob su túnica ensangrentada, y él cree que una fiera devoró a su hijo. Enseñanza. José representa el tipo de Cristo, amado del Padre, traicionado por sus hermanos, vendido por plata, y enviado al sufrimiento para luego salvar a muchos. El número 17 en la Biblia se asocia con la victoria espiritual, y 20 piezas de plata simbolizan el precio de la traición. La túnica representa identidad. En hebreo, ketonet pasim, una túnica de varios colores, indica distinción y propósito. Este capítulo nos enseña que, incluso en el dolor, Dios está obrando su plan eterno. Génesis, capítulo 38. Reina Valera, 1960. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib, cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: «Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano». Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo». Porque dijo: «No sea que muera él también como sus hermanos». Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: «He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: «Déjame ahora llegarme a ti», pues no sabía que era su muera. Y ella dijo: «¿Qué me darás por llegarte a mí?».
Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Entonces Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim, junto al camino de Timnat? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta, a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla, y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo que tienes en tu mano. Y él los reconoció, y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Resumen. Génesis capítulo 38. Judá se separa de sus hermanos y se casa con una mujer cananea. Tiene 3 hijos: Er, Onán y Selá. Er muere por su maldad. Onán rehúsa levantar descendencia para su hermano y también muere. Judá promete a Tamar, la viuda, que le dará a Selá, pero no cumple. Tamar se disfraza de prostituta, y Judá se une a ella sin saberlo. Ella queda embarazada. Judá, al enterarse de su embarazo, quiere castigarla, pero ella revela que él es el padre. Judá dice: ella es más justa que yo. Enseñanza. Génesis capítulo 38. Este capítulo interrumpe la historia de José para mostrarnos la decadencia moral de Judá, pero también la gracia redentora de Dios. Tamar es una figura clave en la genealogía de Cristo, Mateo 1, demostrando que Dios usa lo despreciado para cumplir su plan. La frase «más justa que yo», en hebreo, Tzadká mimeni, marca un momento de arrepentimiento y reconocimiento de pecado. Judá fue transformado, y luego será líder entre sus hermanos. El nombre Judá significa alabanza. Incluso los que fallan pueden ser restaurados. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 20. Reina Valera 1960. Elección de los 12 apóstoles. Esta es una cita bíblica también en los libros de Marcos y Lucas. 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo,
por sobrenombre Tadeo; 4. Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. Esta es una cita bíblica también en los libros de Marcos y Lucas. 10:5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 12. Y al entrar en la casa, saludadla. 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 15. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Persecuciones venideras. 16. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. 18. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Qué historia tan profunda! Hoy hemos aprendido sobre el linaje de Edom, el sufrimiento y los sueños de José, el pecado de Judá y la valentía de Tamar, y el envío apostólico de Jesús. ¿Qué te habló más al corazón? ¿El sufrimiento de José? ¿La redención de Judá? ¿El llamado radical de Jesús a sus discípulos? Si esta palabra fue de bendición para ti, regálanos un me gusta. Cuéntanos en los comentarios cuál enseñanza te tocó más hoy. Suscríbete si aún no lo has hecho para continuar creciendo en la palabra y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza más. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama la palabra y busca el rostro de Dios. Nos vemos en el próximo episodio con más historia bíblica, revelación divina y presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga.